Unha Coruña. pregunta aquí. Hola. Mira, quería preguntar el tema que comentaste al principio, que me pareció muy interesante. Yo trabajo en una empresa y realmente el tema del certificado individual o de empresa no estaba nada claro. Entonces, comentaste, oye, que es reciente, no sé si es cierto, si el certificado de empresa. Es decir, si yo quiero presentar documentación a la administración, a la Xunta, a cualquier otro organismo, actualmente lo tenemos que hacer mediante una firma de un titular. Personal, sí, Personal, efectivamente. correcto. Entonces, la pregunta es, ¿se puede tener una firma de empresa? ¿Dónde se puede conseguir? Bien, una firma de empresa se puede tener desde luego por cualquier entidad. Hoy en día yo creo que casi todas están emitiendo ya firma electrónica de persona jurídica. Desde luego legalmente desde el 2003, pero anteriormente incluso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre había empezado a emitir a efectos únicamente fiscales firma electrónica de personas jurídicas. Esto plantea un problema en la práctica. El problema en la práctica principal es que esa no tiene mano la entidad, pero tampoco tiene, o sea, una persona jurídica no tiene mano, pero no tiene personalidad tampoco. Entonces, hay alguien que va a tener que pulsar un botón y hay alguien que va a tener que manejar eso. Por tanto, no es una figura de representante, pero sí es una figura de alguna manera, tenedor o responsable de custodiar esa firma, que al final, tal y como lo pone la ley, termina siendo un representante, porque alguien que lo deba, o sea, tiene que tener poder de representación, etcétera. Pero bueno, salto a la pregunta y está muy bien traída. Es decir, las administraciones públicas, en muchos de los servicios que están implementando en este momento, nos obligan a trámites que se hacen en nombre de personas jurídicas que se hagan con certificados de personas físicas. Bien, eso es una limitación que en este momento no tiene base jurídica, es decir, la base es técnica fundamentalmente. Porque estas entidades no, o sea, las administraciones que sea, no han implementado completamente el sistema de reconocimiento de firma. En muchas ocasiones, en otras ocasiones pues es una decisión, pero la mayor parte de los casos que estamos viendo son fundamentalmente problemas técnicos, ¿no? Eso por lo menos nos lo dicen. Me gustaría de todas maneras contrastar la opinión con alguno de nuestros compañeros técnicos, a ver si eso es así o realmente, pero bueno. Una limitación que no tiene documentación, siendo representando con forma de persona jurídica. Eso sí, en este momento no está habilitado técnicamente. Como la administración tiene un plazo ampliado de lo que veíamos antes, a 31 de diciembre tenía que haber cumplido, pero en este momento no ha cumplido fundamentalmente por temas presupuestarios, pues bueno, vamos a darle un tiempo razonable de adaptación. Pero desde luego, jurídicamente debería adaptar, o sea, o debería de incluir, o sea, esto no debería aceptarse. Y máxime porque se están asumiendo obligaciones legales vía Internet y vía documentación electrónica que las está asumiendo una persona. Y esa persona, con todos mis respetos, puede o no ser representante, o puede ser representante hoy y mañana no. Y es una responsabilidad que es muy importante y es una responsabilidad que al final puede llegar a ser personal, lo cual yo no recomiendo, desde luego. Lo que pasa es que al final los procesos nos llevan a eso y desgraciadamente pues estamos en esa índole, pero desde luego jurídicamente no es defendible en ningún caso. Continuamos a rolda no seguinte telcenro. Hai máis preguntas en Coruña? Non hai máis preguntas, grazas. Adiante, Lugo, tedes algunha pregunta por aí? Sí, un par de preguntas. También relacionado con la administración pública. ¿Una administración pública que genere sus propios certificados tiene alguna forma de darles validez jurídica real frente a cualquier acción legal que se derive de su uso? Vamos a ver. A ver si he entendido la pregunta. ¿Una administración pública que emita sus propios certificados, te refieres? O sea, por ejemplo... Sí. Bien, vamos a ver. Esto está pasando. La administración pública está constituyendo entidades de certificación y está emitiendo certificados que tienen plena validez. Eso sí, tienen que, como bien comentaba Roberto anteriormente también, tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos y también jurídicos para verificar que esos certificados pues se cumplen, digamos, todas las prebendas a la hora de su emisión, a la hora de su manejo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido,
que puede ser incluso constatable certificándose. Bueno, suena mucho así, pero es que es el proceso, o sea, se certificaría voluntariamente, pues evidentemente sí, podría emitir certificados válidos y nada obstaría para ello. Eso sí, entiendo, no podía ser la administración en sí misma, tiene que constituir un organismo determinado, dotar un organismo determinado especializado, con alta capacidad técnica y con cumplimiento de requisitos jurídicos para que esos certificados obviamente tengan la validez de firma electrónica avanzada e idealmente de firma electrónica reconocida, que es lo que le daría plena validez equiparable a la manuscrita. Ajá. Y la siguiente pregunta, referente a los sellos de órgano, también a administración pública. Para que tenga validez legal una firma con un sello de órgano, ¿el proceso de firma debe de ser automático y sin intervención humana? ¿O puede haber un funcionario que firme un documento con un sello de órgano? Vamos a ver, te estás refiriendo a, por ejemplo, un sello de un registro público, ¿no? Por ejemplo. A ver si lo he entendido. Vamos a, por ejemplo, yo presento un documento. Bien, es una buena pregunta. Voy a intentar dar un paso atrás para comentarla. Es decir, yo ahora mismo, si quiero presentar algo en un registro público físico, yo voy con mi papel y ahí hay un funcionario con un sello. Básicamente lo que hace es recibir ese documento, sellar y me lo llevo. Es una persona física, ¿vale? Por tanto, hay una intervención humana clara. Con firma electrónica sería posible emitir una, digamos, hacer eso mismo, es decir, un sello de una recepción de un registro público sin intervención humana. Pues hombre, depende del caso y depende de la circunstancia. Yo en principio me inclino porque se podría realizar dicho sello, de hecho se está realizando automatizadamente, es decir, no hay un funcionario detrás dando, pero ojo, eso no tiene una validez de firma electrónica, es decir, la administración no está firmando electrónicamente el documento, simplemente está aplicando un sello, identificándose evidentemente, pero jurídicamente no está firmando el documento. Esto es importante también dejarlo claro. Todo depende de la utilización. Por tanto, esto es un poco la diferencia que se debería hacer. Lo que pasa es que jurídicamente esto todavía no se ha dado casos, ojalá se dieran casos, ¿no?, a nivel de justicia más que nos aclararan más los términos. Pero yo entiendo a bote pronto que no es una firma electrónica, sino simplemente el equivalente a un sello. A un sello, como puede ser pues, lo que hemos comentado, un sello de tiempo, simplemente la acreditación de identificando la administración que recibe y la hora a la que recibió. Pero desde luego no está estampando una firma. Continuamos. Sí, bueno, referente a esta última pregunta, si se usara un certificado digital válido para firmar ese documento que entra en el registro, ¿sería legal? Sería legal desde el punto de vista de que entendamos que ese uso de certificado no supone una firma electrónica, sino que supone únicamente un sello, o sea, un sello, lo que hemos comentado, un sello de tiempo. O sea, un certificado, ahí, en el concepto de firma electrónica, vemos que nos decía, bueno, vamos a con un momento, volvemos atrás claramente, porque esto se ve mucho mejor en la definición. O sea, yo una firma electrónica no la puedo usar solo para firmar, la puedo usar para muchas cosas. Hemos visto antes, por ejemplo, que se puede usar para cifrar. Y por qué no aplicar sellos, ¿no? Y legalmente, bueno, aquí estamos caminando un poco sobre algún castillo de aire jurídico, porque desgraciadamente esto es un tema que todavía no hemos tenido interpretación mediante jurisprudencia, ¿no? Que a mí me encantaría ver si en breve pues podemos tenerla, pero de momento, ¿en qué es la firma electrónica? Ahí decía, conjunto de datos de forma electrónica consignados junto a otros asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de identificación, pero también pueden ser utilizados para otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Y esto sí que quiero dejarlo claro también. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay más preguntas en Lugo? No. Adiante, Orense, ¿tienes alguna pregunta por ahí? No hay preguntas en Orense, gracias. Adiante, Vigo, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, tenemos un par de preguntas en Vigo. Hola, buenas tardes. Buenas Soy tardes. Alexandre y la cuestión es la siguiente. Ciudadanos de la Unión Europea residentes en España no tienen derecho al DNI electrónico español, claro. ¿Cómo esas personas pueden o deben tramitar documentos electrónicos con la administración española?
Buena pregunta, pero afortunadamente pueden hacerlo. No mediante el DNI electrónico, pero mediante cualquier otro certificado que en este momento se está emitiendo legalmente en España. Es decir, los ciudadanos extranjeros también tienen la capacidad de solicitar pues un certificado a efectos fiscales, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a la Cámara de Comercio, a cualquier entidad, Camerfirma, a cualquier entidad que en este momento esté operando emitiendo certificados. Y esos certificados, evidentemente, son reconocidos también, o deben ser reconocidos también, frente a las administraciones públicas. Con lo cual, evidentemente, esa es la manera de identificarse. Obviamente no se ha emitido, no se ha aprobado hasta este momento el equivalente a lo que sería la tarjeta de residente, pero bueno, digamos, hay sustitutos en el mercado para llevarlo a cabo. ¿Alguna pregunta máis en Vigo? Sí, un segundo, seguimos coa pregunta de antes. Fala. Olá, perdão. Hablaste de entidades privadas. Há entidades públicas que podem fornecer essa identificação gratuitamente, como o DNI electrónico. Perdón, bueno, no sé si he entendido bien, pero creo que la pregunta va en el sentido de si hay administraciones públicas que pueden emitir gratuitamente estos certificados, ¿no? Para extranjeros. Sí. Bien, sí, efectivamente. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sin ir más lejos, lo emite gratuitamente para extranjeros. Tenemos otra pregunta ahora. Hola. Vamos a ver, dos preguntas. La primera. ¿Es recomendable utilizar el DNI electrónico personal o nuestra firma de la Fábrica Nacional personal en el trabajo? Y lo segundo, y relacionado con esto, ¿la dirección de una empresa puede obligar a un trabajador, le puede exigir que utilice su DNI electrónico o su firma de la Fábrica Nacional? ¿O en cambio la empresa tiene que proporcionarle una firma de empresa? Y bueno, también relacionado con esto, normalmente en una empresa las personas tienen distintos niveles de apoderamiento, es decir, en un ayuntamiento, por ejemplo, no puede firmar lo mismo el alcalde, un concejal, que un funcionario. ¿Esto cómo se puede manejar desde el punto de vista de la firma electrónica? Gracias. Muy buenas preguntas las dos. Vamos a ver cómo lo sacamos. Bueno, en cuanto al uso de la firma electrónica en el ámbito de la empresa, vamos a ver. Yo entiendo, pero ya digo, esto desgraciadamente vamos caminando sobre castillos jurídicos. Yo entiendo que la empresa debe dotar al trabajador de todos los medios que necesite para su trabajo. Entre dichos medios, obviamente, si necesita algún tipo de clave o ya sea criptográfica o ya sea de identificación en un sistema informático, debe dotarle de esos medios. Además, tanto la firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como la firma del DNI electrónico no deberían, no digo que no se pueda, no deberían nunca ser utilizados en el ámbito privado o en el ámbito empresarial, sino básicamente en las relaciones con las propias administraciones. Por lo menos eso es lo que nos ha dicho hasta la saciedad la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con sus certificados, y es algo además que puede constar claramente en el certificado. Entonces, si yo quiero firmar un contrato, si yo quiero emitir, lo ideal, no digo que no se pueda hacer y no tenga validez, pero lo ideal no es utilizar, desde luego, ninguno de estos certificados. Lo ideal que es conseguir un certificado de una entidad privada que me permita, dicho certificado, realizar esa operación. Porque hay certificados que no permiten realizar transacciones electrónicas, y así está puesto además expresamente. Porque además tiene precios distintos. Yo si quiero comprar un certificado que me autorice a firmar contratos de hasta 1 millón de euros, pues lógicamente no tendría el mismo precio que otro tipo de certificado. Y esto me lleva directamente a la segunda pregunta, que se